Yo cuando entro en TikTok es el momento en el que mis amigos todavía me están diciendo, ¿pero qué haces entrando allí si esto es una plataforma de bailes y de niños? ¿Cómo llegó esa oportunidad laboral para trabajar en TikTok? ¿Cómo fue el proceso y la entrada? TikTok era la primera Big Tech a la que yo accedía. Todas las empresas donde había trabajado eran empresas tech, pero no eran Big Tech. Big Tech, digamos, es como una magnitud más. Entré porque me peleé un montón para entrar. ¿Cómo es pelearse para entrar? Es dedicar mucho esfuerzo a conseguir un trabajo. Aquello que dicen de buscar trabajo a veces es un trabajo de por sí. Pues en ese caso fue real. Que hice el ejercicio de decir, vale, a mí dónde me gustaría realmente dar el siguiente paso. Hice un shortlist y saqué 3-4 empresas, entre ellas TikTok. Fui a por ello. La mayoría de la gente se queda, si cogemos el funnel, se queda en la parte de enviar el currículum y esperar a que me respondan y que, por magia, pero casi me escojan a mí como currículum para entrevistarme, porque aquí no lo olvidemos, son dos fases. La primera es que te den la entrevista y luego pasar el proceso de entrevistas, ¿no? ¿Cómo conseguiste la entrevista? Conseguí la entrevista gracias al networking. Otro error que cometemos mucho es decir por qué nosotros queremos el trabajo, pero ¿y la empresa por qué te tiene que contratar a ti? ¿Qué valor aportas? Yo enviaba el mensaje típico, el DM de LinkedIn, y decía, oiga, que yo quiero entrar, soy buenísimo, tal. Evidentemente a la gente no le interesa, tiene otras cosas que hacer, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje que te funcionó? Yo, digamos, hackeé un poco el proceso de entrevista. Ya llegué a la última entrevista ya casi dentro, por así decirlo. Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Marketers Club. Hoy tenemos un capítulo en el que vamos a tener a un ex empleado de empresas Big Tech como TikTok, que nos va a explicar las claves para crecer en esta red social. Vamos a tener también una parte muy importante de la entrevista donde vamos a hablar de estrategia de carrera, estrategia para entrar a trabajar en este tipo de empresas de Big Tech, y también vamos a trabajar sobre el futuro del trabajo. Son 3 etapas, digamos 3 pilares dentro de la entrevista muy buenos, que los vamos a tener con una persona que nos va a dar unas enseñanzas top. No sin antes hacer una breve mención del patrocinador del programa, que es Capital Cell. Capital Cell es la plataforma líder de inversión online en biotecnología y salud. Llevan recaudados 100 millones desde 2015 y puedes hacer inversiones desde 1.000 euros en su plataforma, ¿vale? Son muchos proyectos donde puedes hacer inversiones en proyectos que están intentando llevar a la salud pública, digamos, grandes avances en cuestión de medicina y ciencia. Tienes toda la información en capitalcell.com. Bien, ya estoy aquí ya con Bruno Borràs. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Pues nada, perfecto. Ya tenemos todo introducido y hoy vamos a estrenar una especie de sección de ping-pong inicial, ¿vale? De preguntas rápidas para ubicarte. ¿Vale? Perfecto. Para ubicarte un poco en el tablero de juego, vamos a decirlo así. Unas preguntas rápidas que nos van a enseñar un poco de quién eres, de dónde vienes y preguntas clave para ya luego adentrarnos en los temas clave que queremos tratar, que es los que ya hemos comentado en la introducción. Perfecto, adelante. ¿Estás listo? Sí, vemos el contexto. Pues empezamos ya rápido con las preguntas. ¿Qué edad tienes? 34 años. ¿Dónde vives? Barcelona. ¿Qué estudiaste? Estudié una ingeniería rara, para que lo entienda la gente, es una mezcla entre Telecos y ADE, Administración y Dirección de Empresas. Buena combinación, ¿no? Sí, yo me defino como un ingeniero atípico. Mis amigos me dicen que soy un ingeniero falso porque nunca he ejercido de ingeniero, pero bueno. Envidia. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? Mi primera experiencia laboral fue de camarero de un catering, realmente. Vale. Y luego hacía de repartidor de sushi a domicilio. Esa fue la primera. Todos hemos empezado de alguna manera. ¿Tu mejor año laboralmente fue en...? Diría que fue en 2015. Digamos que todavía tenía toda la carrera laboral por delante y para mí era muy importante salir a trabajar fuera de España, porque había hecho ya un intercambio internacional y mi objetivo era conseguir trabajar fuera. Lo conseguí y fui inmensamente feliz. ¿Película que más te ha inspirado? No soy el más peliculero de la sala. No sé si inspirado, pero sí impactado fue Oppenheimer, la última. Y series sí que veo más series y una que me gustó mucho fue Gambito de Dama. 3 fuentes de información clave para ti. También dar un poco de contexto. Y no soy una persona que se informa de la manera más tradicional, por así decirlo. Llevo muchos años sin consumir televisión,
periódicos los ojeo por curiosidad. Yo más bien tengo una estructura de intentar informarme a través de las personas. Es decir, yo detecto a alguien en un ámbito que a mí me gusta y intento informarme, ya sea en Twitter, en Instagram, TikTok, por donde sea, siguiendo a esa persona. Vale. Y luego lo intento contrastar con otras personas que ya he hecho el ejercicio, que sé que también tienen un estilo de comunicación que a mí me gusta. Entonces, puede haber una noticia... personas y no medios. Exactamente. Bueno, es una forma interesante de Exactamente. informarse. Pasa que hay que hacer el ejercicio de saber a qué personas seguir. Vale. Y eso requiere un esfuerzo. Vale. Se va construyendo con el tiempo. ¿Habíamos conseguido que en tu fuente de información estuviera el podcast? Sí, sí, soy muy podcastero. De hecho, a ti te sigo desde hace muchos años. Bueno. Evidentemente hay ciertas frecuencias, ¿no? Hay momentos de vida en los que estás más siguiendo a una persona a otra, vas cambiando, es evolución. Pero sí, yo recuerdo hace 10 años que tú ya estabas en la batalla. Aquí seguimos. Si no tuvieras límite de presupuesto, ¿qué formación, mentoría o reunión privada pagarías? A día de hoy sería relacionada con la inteligencia artificial, sin duda. Sin duda me iría... Pero sin límite. Te vas a Silicon Valley, te pones allí con la gente que lo está creando, porque este es el momento en el que lo están creando, y en el ámbito que sea, porque lo bueno que tiene es que afecta a todos los ámbitos, te empapas de toda esta nueva tecnología. ¿Tu mayor referente laboral es? Pues aquí la gente se espera respuesta rollo Elon Musk o Steve Jobs. ¿O no? Normalmente, cuando miras los vídeos. Yo soy de Barcelona, he dicho, y para mí unos referentes de aquí son los de ITNIC. Sí. Bernat Ferrero. La verdad es que aquí en este podcast los hemos mencionado varias veces. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ITNIC y Factorial. Bueno, porque ahora Factorial al tener la magnitud que tiene, pero creo que ellos también llevan al pie del cañón muchísimo tiempo y yo parte de mi reconocimiento laboral y de mis oportunidades ha sido gracias a entender cosas que ellos me han explicado. Y es algo que igual la gente no le da el valor que se merece, igual porque todavía no son tan conocidos tampoco, no pues se han ido tanto a... Mi teoría es que no es mainstream porque es técnico. Vale. Entonces, hay quizá una comunidad menor de gente que lo sigue porque es técnico, pero el valor que le aporta a esa gente es muy alto. Totalmente, y también yo creo que porque todavía no lo han vendido, no ha salido a bolsa, entonces todavía no ha hecho tanto ruido, por así decirlo, claro. Pero a la que ya luego lees el titular de empresa de Barcelona se ha vendido por 3 billions, ahí ya empiezan a ser héroes. Y creo que es ahora cuando hay que seguirlos, precisamente hablaba de gente a la que seguir, pues ellos, por ejemplo, serían un par de ellos. Bien, ¿alguna empresa donde te gustaría trabajar? He trabajado en muchas, ya llegaremos. A día de hoy... mira, te voy a dar una técnica y una no técnica, por así decirlo. Una técnica podría ser Perplexity, que no es tan conocida tampoco. Es también una inteligencia artificial que, digamos, reúne todas las fuentes de información. Para que lo entienda la gente, sería como el nuevo Google, por así decirlo, donde vas a hacer el search. Vale. Es interesante, me parece que están irrumpiendo allí. Y no técnica, digamos, más abordable. Me gusta mucho la marca ON. Vale. También llevándolo al terreno del marketing, creo que están haciendo cosas muy interesantes y están entendiendo muy bien las dinámicas que se practican hoy en día en el marketing, que al final yo también tengo expertise ahí. Ok, genial. Bueno, ya hemos pasado la primera valla, ¿vale? Digamos, vamos a decirlo así. Y ahora ya nos vamos a meter en los distintos bloques que queríamos empezar a desarrollar, ¿no? Uno de los primeros bloques que queríamos desarrollar era tu experiencia en TikTok. Estuviste cerca de 3 años, si no recuerdo. Un poco más, sí. Sí, un poquito más de 3 años. Me gustaría hacer un poco el repaso, ¿no? ¿Cómo llegó esa oportunidad laboral para trabajar en TikTok? ¿Cómo fue el proceso y la entrada? Vale. También por dar a la gente un poco de contexto, yo he trabajado... Mi carrera laboral ahora es de 11 años. Empezó en España... ya más allá de los caterings que hice y de todo el sushi, digamos, ya más en empresa o territorio corporate. Fue en España haciendo unas prácticas en mente privé. Siempre mi carrera ha estado relacionada con Internet y con las nuevas tecnologías. Entonces ahí fue cuando pasé después a una agencia de marketing que se llama BeRepublic. Luego me fui al extranjero, que era los tiempos tan felices.
en Alemania, primero en Trivago y luego en Heycar, que es una startup que crearon Volkswagen y el Boston Consulting Group. ¿Vale? Hicieron una alianza y crearon esta startup. Y luego me fui a Austria, estuve en otra empresa de viajes, otra startup que en aquel momento era la más potente de Austria, que se llama Turradar, que son competidores de Exótica, para que nos entendamos, que los tenemos aquí en Barcelona, Exótica. Y luego ya fue cuando salté a TikTok y ya volví a España. Vale. Estaba en TikTok España. Y me preguntabas que cómo logré entrar en TikTok. Exacto. TikTok era la primera Big Tech a la que yo accedía. Todas las empresas donde había trabajado eran empresas tech, pero no eran Big Tech. Big Tech, digamos, es como una magnitud más. Por dar la respuesta corta, entré porque me peleé un montón para entrar. No conocía gente trabajando en TikTok. ¿Cómo es pelearse para entrar? Pues es dedicar mucho esfuerzo a conseguir un trabajo. Aquello que dicen de buscar trabajo a veces es un trabajo de por sí. Pues en ese caso fue real, pero también... Pero tú ya querías entrar ahí. Yo sabía que quería entrar ahí. Mira, esto era 2020. También voy a dar un poco más de contexto. 2020 yo estoy trabajando en esta empresa de Viena, que aparece en 2020 en la industria del travel, la pandemia. Entonces, era una startup. Una startup depende de la financiación. En aquel momento no tenían toda la financiación que necesitaban, pero el gobierno los cubría. El gobierno los cubría con una condición que era eficiencia. La palabra eficiencia, que tanto nos gusta hoy en día, pues existía ya desde hace tiempo. Eficiencia quiere decir normalmente reducción de costes, y reducción de costes a veces se consigue con reducir la plantilla. Entonces, durante la primera etapa, digamos, los primeros 6 meses que no se sabía muy bien, había mucha incertidumbre de a dónde iba a llevar esta pandemia, fueron cautelosos y redujeron un 25% de la plantilla. A mí no me afectó. Pero yo ya empecé a ver que aquello no pintaba muy bien. Y entonces hice el ejercicio de decir, vale, a mí dónde me gustaría realmente dar el siguiente paso. Y hice un shortlist y saqué 3-4 empresas, entre ellas TikTok, y fui a por ello. Lo que pasa es que aquí no nos damos cuenta, pero hay mucha estrategia detrás de buscar un trabajo. La mayoría de la gente se queda, si cogemos el funnel, se queda en la parte de enviar el currículum y esperar a que me respondan y que no por magia, pero casi me escojan a mí como currículum para entrevistarme, porque aquí no lo olvidemos, son 2 fases. La primera es que te den la entrevista y luego pasar el proceso de entrevistas. Y la gente ya está pensando en cómo entrar. Y lo primero que hay que hacer es conseguir que te den una entrevista. Aquí, hay que focalizarse en el primer paso, no ver la meta final, sino... Exacto. Yo siempre digo que todo o casi todo se puede dividir entre captar la atención y luego convertir, ¿no? ¿Cómo conseguiste la entrevista? Conseguí la entrevista gracias al networking, que es algo que había practicado casi de manera inconsciente en el pasado, pero que no sabía muy bien cómo funcionaba todo esto hasta que me puse en serio. Y de manera muy rápida y resumida, lo que decíamos, manera en la que todo el mundo aplica. Envías tu currículum, esperas que sucedan cosas. Si quieres dar un pasito más, en vez de depender de un sistema, intentas depender de una persona, que es que alguien se entere que tú ese currículum lo has enviado. Entonces ya contactas a alguien de dentro, oye, yo he aplicado a esto, creo que podría ser de interés para la empresa por esto, esto y esto. Otro error que cometemos mucho es decir por qué nosotros queremos el trabajo, pero ¿y la empresa por qué te tiene que contratar a ti? ¿Qué valor aportas? ¿No? Ahí ya no llegamos normalmente. Todo esto lo vas aprendiendo, ¿eh? Yo era el primero que tampoco lo conocía. Luego ya entras en conocer que hay todo un sistema de referidos dentro de las empresas que en estas Big Tech todavía se acentúa más. Porque normalmente son empresas que tienen que crecer muy rápido, tienen objetivos muy ambiciosos y quieren incrementar su fuerza laboral también con cierta urgencia. Entonces, ¿qué haces cuando tú necesitas cumplir unos objetivos y lo tienes que hacer con una fuerza laboral que más o menos confiable? Te fías de gente que te diga que ya ha trabajado con ellos y que son bastante buenos, ¿no? Entonces, tienes la opción de intentar, digamos, camelar a gente para que te hagan un referral para poder entrar, y eso es como un nivel menos del funnel donde ya hay un grado más de confianza, por así decirlo. O sea, te pusiste a ver, oye, ¿a quién conozco? No conocía a nadie.
Vale, de primer nivel, digamos, no conocías a nadie, ¿no? O sea, no conocía digamos, a nadie. Vale, entonces te pusiste a mirar segundo nivel, ¿a quién conozco que sí conoce? Lo intenté, tampoco sabía por dónde tirar y entonces fue cuando me hice el mejor amigo de LinkedIn, por así decirlo. Y hacerse el mejor amigo de LinkedIn quiere decir conocer las técnicas de LinkedIn para hacer buen networking, por así decirlo. Y entonces tú ubicaste dentro de TikTok cuáles eran las personas que te podían hacer un buen referido en TikTok España. Exacto, aquí hay otro tema, que es que si a ti ahora te contacta alguien por LinkedIn, lo normal es que te contacten 10, 20, 30 personas. Entonces, esa persona, ¿por qué te va a prestar atención a ti? ¿No? Entonces, yo al principio, de manera como muy ingenua, me pensaba que me estaban esperando. Yo enviaba el mensaje típico, el DM de LinkedIn, y decía, oiga, que yo quiero entrar, soy buenísimo, tal, tal, tal. Evidentemente a la gente no le interesa, tiene otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, cambié la estrategia y dije, vale, pues vamos a ver quién está buscando y lo promociona en LinkedIn para ampliar su equipo dentro de TikTok. Y entonces te vas a LinkedIn, pones hashtag TikTok, hashtag hiring, por ejemplo, ¿vale? Y ahí ya la interacción cambia. Porque ya no es, oye, busco que me hagas un favor, sino, oye, sé que tú estás buscando, yo me pongo en valor, yo sé que soy el candidato perfecto para esta posición, y así cada día durante un mes y pico que estuve realmente haciendo este proceso. Monitorizando diariamente las ofertas que iban saliendo tal, y vas buscando con el hashtag, digamos, en LinkedIn. Correcto. Y a partir de ahí vas escribiendo a estas personas. Correcto. Aquí la ventaja era que era un momento en el que TikTok estaba contratando mucho y también que era una empresa muy grande, con lo cual cada día tenías como nuevas personas a las que contactar. Esas personas igual te referían a otras. Entonces, sí, es como empieza el networking, digamos. Y tú ibas ahí trabajando, yo ibas escribiendo a estas personas. Yo iba escribiendo y al final di con una persona que era, digamos, decisora o que tenía... ¿Cuál fue el mensaje que te funcionó? Pues ¿Cómo era ese mensaje? Es un tipo de mensaje en el que no solo hablaba de mí y de lo bueno que yo era, sino de, por ejemplo, yo detectaba que esa persona había publicado porque tenía ciertas necesidades, ¿no? Y yo decía, hey, he visto que tú has publicado. Era como mucho haciéndole de la otra persona también. Si se había cambiado encima de posición internamente, pues se la felicitaba. Oye, enhorabuena, qué bien, me encantaría poder tener una conversación contigo donde yo pudiese hacerte unas preguntas sobre esta posición, por ejemplo. Claro, aquí estás también girando la tortilla, porque no lo estás haciendo sobre ti. A todo el mundo le gusta que le hagan preguntas. A todo el mundo le gusta que se pueda, digamos, transmitir su conocimiento de alguna manera. Yo lo estoy haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí ya empezó a cambiar, digamos, el engagement que había con mis mensajes directos y se empezó a mejorar. Hasta que di con la persona correcta que, digamos, me podía introducir dentro del proceso correcto. Entonces ahí conseguiste la entrevista. Exacto. ¿Cómo fue el proceso? Pues... ¿Una entrevista, varias, exámenes, pruebas, roleplay? Sí. Yo ya había hecho hacía unos pocos años un proceso de Google en el que había llegado hasta la fase final, con lo cual yo ya estaba más o menos familiarizado con este tipo de procesos de Big Tech. No hay un proceso estándar, por así decirlo. No te puedo decir a ti te van a hacer esta entrevista si tú mañana empiezas el proceso. Normalmente casi todas las empresas empieza con una entrevista con la persona de HR, el departamento de recursos humanos, que lo que quiere hacer básicamente es un fit de tu personalidad y, digamos, si encajarías con ciertos valores que tiene la empresa. Y también lo que buscan es ver si tú tienes realmente las ganas de entrar allí o si estás simplemente echando TikTok, pero TikTok te piensas que es Instagram, por ejemplo. Vale, o sea, miden esa intensidad, ¿no? O sea, Sí, pero yo te diría que todas las empresas. O sea, yo habré hecho como 50 entrevistas de HR en mi vida y a todas un requerimiento necesario, pero no, o sea, no suficiente, pero sí necesario, es que tú quieras realmente trabajar allí, porque si no, te vas a ir en 3, 6 meses y te va a dar igual. Entonces tienes que mostrar cierta, no pasión, porque me parece muy fuerte, pero sí que ciertas ganas, ¿vale?, de querer entrar allí. ¿Recuerdas alguna pregunta clave dentro del proceso que digas, ostras, la gente esto no se lo suele preparar y aquí te cazan? No, o sea, prefiero decir otra cosa, que fue como Si no, reformúlalo de otra manera, ¿eh? Dos cosas claves, digamos, de un proceso de Big Tech. Una, las preguntas de comportamiento son preguntas
que están más destinadas a ver casos hipotéticos o casos que te han sucedido en el pasado. Es decir, ¿qué hiciste en una situación en la que pasó algo parecido a esto? ¿O cómo te comportarías si en el futuro pasara algo así? Entonces intentan ver tu raciocinio, cómo piensas, cómo estructuras, cómo comunicas. Quieren saber qué hay dentro del cerebro, por así decirlo, ¿no? No es tanto, no sabes, el futuro es incierto, no sabes lo que va a pasar, pero sé que esta persona más o menos se va a manejar, de cierta manera, ¿no? Estas las tienes que dominar y hay toda una... Hay muchísimas documentos, hay muchísimos playbooks de cómo realmente afrontar este tipo de preguntas, porque al final cuando a ti te están preguntando esto, lo que quieren saber son ciertas habilidades sociales que tú tengas o ciertas habilidades técnicas que tú puedas tener, ¿no? Al final se resume en eso. Y luego, por otro lado, yo, digamos, hackeé un poco el proceso de entrevista, porque antes de la última entrevista yo hice algo que normalmente no se hace, y yo mismo no lo había hecho nunca, pero como sabía que quería ese trabajo, di el extra, que fue prepararme un case study yo mismo. Es decir, a mí no me habían hecho ningún case study, entonces dije, llego a la fase final, seguramente me estaré enfrentando con gente muy potente que también quiere entrar aquí, porque tú nunca llegas a la fase final tú solo, o normalmente no pasa. Entonces, ¿cómo puedo hacer para aumentar mis probabilidades de que esto sea un éxito? Y me creé yo mi propio case study y se lo mandé la noche antes de la entrevista a la persona de recursos humanos. Y le dije, oye, conectado con este valor de la empresa, porque claro, tú tienes que saber eso, he creído conveniente que podáis ver un poco más de mi proactividad, estas palabras que tanto nos gustan, ¿no? A través de este case study. Bueno, les encantó. Entonces ya llegué a la última entrevista ya casi dentro, por así decirlo. ¿Eso crees que fue el factor diferencial para...? Seguramente sí, porque ya te digo, yo no venía de Big Tech, competía seguramente con gente muy potente y al final lo que buscas es esto, en cualquier empresa tú lo que quieres es gente que te asegures que va a dar el 100% y que tiene esa proactividad que estás buscando, ¿no? Entonces, tips, entiendo, lo que entiendo, las explico porque son genéricas. No, claro, es que esa la puedes aplicar prácticamente en cualquier rol de cualquier compañía. Exactamente. Tú entras en la división de gaming, ¿no? Bueno, a ver... O sea, hay una relación ahí para ver un poco, dentro de los 3 años, un poco vas a gaming y luego terminas en e-commerce. No hay relación. No intentes buscar porque no. No, era para saber un poco cuál era el camino. Al final, yo entro en un puesto del equipo comercial. Dentro del equipo comercial, al final, TikTok es una plataforma de entretenimiento en el que se valoran distintos perfiles. Para mi división, que es la comercial, al final lo que se encarga es de intentar que los anunciantes se anuncien dentro de TikTok, porque el modelo de negocio de TikTok es a través de la publicidad. Está claro. Entonces, departamento comercial es B2B, por así decirlo, ¿no? Que luego acaba repercutiendo al B2B2C, al usuario final. Esto te lo cuento porque luego, como se divide el departamento, también hay ciertas industrias, ¿no? Pues, evidentemente, en estas estructuras tan grandes tienes que dividirlo de alguna manera y no hay ninguna manera tampoco firmada, va cambiando y tú también vas probando diferentes cosas, ¿no? Ahí dentro. Es algo positivo que tienen estas empresas tan grandes, que hay mucha rotación interna de puestos y puedes acceder a ver muchas cosas. Claro, te van rotando, ¿no? También. No necesariamente te van rotando, sino que tú también puedes proactivamente decidir, oye, pues ahora me llama la atención más esta industria de gaming. ¿Habría alguna oportunidad de moverse por allí? Vale, pues ahora me interesa más la parte de e-commerce. Entonces puede ser que en algunos casos le interese a la empresa que tú te muevas, pero también es verdad que en muchos otros casos eres tú que aplicas internamente. Oye, me está llamando la atención ahora todo lo que tenga que ver con la IA. Pues vamos a ver qué cosas tienen que ver con la IA dentro de la empresa. Eso es muy bueno, la verdad. ¿Qué me destacarías, digamos, a nivel de cultura de TikTok? ¿Algo que te sorprendiera o algo que es reseñable a comentar para cualquier persona que quiera trabajar ahí? O sea, ¿cómo es la cultura por dentro? A ver, es que yo creo que esta es una pregunta profunda porque intento no ser chapas siempre, ¿eh? pero también intento dar... Ojo que vamos. dar un poco de contexto. Yo cuando entro en TikTok,
es el momento en el que mis amigos todavía me están diciendo, ¿pero qué haces entrando allí si esto es una plataforma de bailes y de niños? ¿No? Por así decirlo. Ostras, pero claro, ya no hace, claro... Finales del 2020 yo ya estoy intentando... 2021, vale, sí. No estábamos en esa aceptación general de TikTok como tal. Claro, entonces a mí lo que más me gusta, pues me sigue gustando a día de hoy de TikTok es su misión, que al final es inspirar la creatividad y traer alegría, ¿vale? Y no lo digo con voz corporate, ¿eh? No estoy trabajando para TikTok a día de hoy. Vale. Esto es 100% real, por eso sabía que quería entrar allí. Entonces, a partir de allí, luego sí que hay unos valores que son acordes a cómo se espera que tú progreses dentro de la empresa, ¿no? Es decir, tú tienes la misión, que es esta, luego tienes una ambición, que es cómo llegar a esa misión, y luego tienes unos valores, que es como, digamos, como la forma de ser de la empresa. Y evidentemente se premia que tú sigas esos valores, ¿no? ¿Qué pasa? Que con estructuras tan grandes también muchas veces estos valores empiezan a perder un poco de sentido, ¿no? Porque hay tanta gente que, claro, quien sigue los valores también tiene un ámbito, un lado subjetivo, por así decirlo, ¿no? Un valor que hay, por ejemplo, que es el más representativo, que también está en Amazon, es el de Always Day One, siempre el día 1. Que claro, que bien usado, tú dices, me encanta esta mentalidad de crecimiento, de estar todo el día aceptando, digamos, cosas que puedan hacerte crecer, ¿no? Esa es la mentalidad de crecimiento, también mentalidad más startupera, por así decirlo. ¿Vale? Porque te sigues definiendo como una startup. Pero luego también depende de cómo sea utilizado ese valor, pues puede llevar a lo contrario y puede llevar a una pérdida de confianza. Tú imagínate que ahora yo cojo y eso, te cambio de equipo y te digo, Pau, always day one. y te quedas así. Claro, como diciendo, claro. Vale, sí, pero no tan radical. Claro, entonces allí todo al final también hay que entender que es una empresa. Una empresa es un conjunto de personas que se relacionan, ¿no? Llevado a lo más simple. Soy muy reduccionista yo con todo esto, ¿no? Y se relacionan a través de la confianza. Es decir, tú y yo nos estamos relacionando ahora aquí en este podcast. Si surge confianza, pues igual, yo que sé, pasado mañana empezamos a hacer cosas juntos. Me lo invento, ¿no? Vale. Y esa confianza normalmente se basa en incentivos, por un lado, y en afección que tengamos. Entonces, ahí te das cuenta de que hay muchas cosas que son decisiones de personas, también, como es lógico, porque al final hay gente que tiene el mando. Y hay valores que se pueden pervertir más o menos en función de esas decisiones, y luego hay que entender que cómo uno ve el mundo no tiene por qué ser la realidad generalista tuya como empleado de cómo esa empresa realmente quiere avanzar. Con lo cual, muchas cosas que entran dentro de los valores, no es algo simple, que te pueden afectar de una manera o de otra. Pero al final, si tuviese que decir como un headline, siempre es beneficioso en este caso para la gente que sea empleada, que lo esté viendo, seguir esos valores de la empresa, porque al final estás intentando seguir esa forma de ser de la empresa. Que es lo que la empresa espera que tú representes, ¿no? Exacto. Tú eres un representante de la empresa. Esto hay que saberlo. Bien, para cerrar un poco el bloque de TikTok, las marcas piensan cómo crecer en TikTok, cómo generar negocio en TikTok. ¿Qué me podrías decir que serían los consejos más importantes que se le podría dar a una marca para sacarle el provecho que se le puede sacar a esta plataforma? Vale, aquí también decir que yo soy marketero. Si algún financiero lo está viendo, igual dirá, este tío no tiene ni idea de lo que está diciendo. Vale. el P&L, o sea, todos los documentos, no voy a hablar... Vamos a dejar las finanzas a un lado. Estamos en un podcast de marketing. Exactamente. Expláyate. Estoy como en casa en este sentido. TikTok hay que verlo desde el lado de las empresas, evidentemente, de cómo sacar este partido para el negocio, pero hay que entender al usuario. Si no entiendes al usuario, tú te puedes estar dando contra la pared. Y el problema, desde el inicio, era que las empresas se pensaban que TikTok era una plataforma de bailes y de lip syncing, de movimiento con los labios, ¿no? Entonces había que hacer toda una fase de educación también hacia las empresas de decir, hey, no, que es que esto que tú lo consideras bailes y lip syncing
esto está democratizando la creatividad, que son palabras mucho más grandes. Vale. Es algo mucho más gordo. No sé si te estás enterando de que esto está pasando. Entonces, dar voz a gente que normalmente no tiene voz, lo cambia todo. Lo cambia todo. Porque al final, una marca, a mí me gusta, aquí hay que definir también qué es el marketing, ¿no? Así como hemos definido qué es una empresa, Sí. qué es el marketing y qué es también la marca, ¿no? O sea, el marketing, a mí me gusta mucho Tony Segarra, no sé si lo conocerás. ¿Cómo lo define? O sea, el marketing al final lo que hace es intentar poner en valor algo que debería tener valor, ¿vale? Ese algo que debería tener valor, pues son el producto de toda la vida, ¿no? Lo que tú vendes, pero el marketing intenta poner en valor eso. ¿Cómo lo haces? Pues luego lo haces pues, a través de generar esa confianza también, porque jugamos en el terreno de la confianza. Esto es importante también decirlo, es decir, yo trabajo en marketing, pero sé que mi objetivo es vender. Si no sabes esto, ya tienes que empezar por allí, ¿no? Porque todos jugamos en el terreno de la confianza, da igual en qué ámbito te muevas. ¿Las marcas deberían arriesgarse más? Sí, claro, no, evidente. Estoy llegando allí. Sí. Entonces, tú si entiendes que todo esto está pasando, ¿no? Democratización de la creatividad, necesitas un nuevo approach para llegar a esa gente, que al final TikTok es un canal, ¿no? Es como una ventana donde la gente se está expresando. Tú te asomas a esa ventana y tú ves un tipo de cosas que están en LinkedIn, tú te asomas a esta ventana y tú ves otro tipo de cosas completamente diferentes que son las que están en TikTok. No pretendas comunicar al de LinkedIn igual que al que está por aquí haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, las marcas tienen que arriesgar, las marcas se tienen que arriesgar a adaptarse al canal. Es adaptabilidad, lo mismo que decíamos de los valores, ¿no? Pues esto, adaptabilidad, porque es que si no te vas a quedar fuera. Es que es así de simple. Hay todo un movimiento, hay toda una nueva serie de dinámicas sociales que están sucediendo en esa ventana que tú no estás entendiendo y te piensas que porque tú no las estás entendiendo eso no vaya a pasar, ¿no? Eso ya está pasando. Entonces, ¿cómo las entiendes? Normalmente rodeándote de gente que te pueda explicar qué es eso que está pasando allí, ¿no? Y eso, en las redes sociales normalmente se llaman creadores de contenido. Entonces, ¿cuál sería una forma lógica de enfocar en la entrada a un nuevo canal como sería TikTok? Apalancándote en creadores de contenido. Si tú no lo entiendes, deja que la gente te lo explique. ¿Quién te lo va a explicar? Gente que ya entiende eso que está pasando allí, ¿no? Todo esto que suena muy lógico, luego llevado al terreno de la marca, es muy difícil de implementar. De nuevo, porque una marca tiene su imagen y sus brand guidelines, por así decirlo, tiene sus procesos, tiene sus fases de ideación, de producción, de edición y de análisis, y que se relacione esa gente que está ahí dentro, que se relacione el CMO con el CFO, y que se entiendan, eso ya entra en otro tipo de terrenos, ¿no? Pero aquí las que arriesgan son las que se enteran mejor de lo que está pasando y por lo tanto lo aprovechan más. Y ahora ya, por suerte, en 2024 que estamos, creo que cada vez se entiende más que este nuevo medio canal es valioso. Y hay marcas que lo miran desde la parte del performance únicamente, hay marcas que entienden que esto es full funnel y luego hay marcas que lo utilizan simplemente como una... Danos 3 ejemplos de 3 marcas que tú, o una, o la que sea, que digas alguna marca que haya entendido muy bien el canal de TikTok. Y que pudiera ser alguna marca que no sea Coca-Cola, ¿sabes? O sea, que sea algo como más accesible o algo, no sé si tienes en mente a lo mejor algún ejemplo. Sí, yo creo hay una, por ejemplo, que define muy bien lo que está pasando en TikTok, que es Ryanair. Ryanair, que es una marca a la que todo el mundo, digamos, podría tener connotaciones negativas hacia ella, hacia el aura percibida de Ryanair. Tengo pendiente, y es algo que he intentado alguna vez y de momento no estoy consiguiendo, y hago de esto a ver si cae el mensaje donde tiene que caer, que es traer a alguien de redes sociales de Ryanair aquí al podcast. Totalmente, totalmente. A ver, Ryanair tiene una ventaja, también hay que decirlo, que es que no le importa reírse de la gente. ¿Cuál? Entonces, porque la gente, al final... la gente es el producto dentro de... La gente no es el cliente, es el producto dentro de Ryanair, entonces no les importa tener esta comunicación. Pero lo interesante de esta dinámica es que la gente se ríe de que se rían de ella. Que eso es lo interesante. Han conseguido esa rueda, sí. Exacto.
Y eso es lo potente, esa autenticidad, digamos, que no tienes en otras plataformas. Ryanair, por ejemplo, la ha entendido muy bien desde el principio y la potencian y se aprovechan de ella para generar repercusión, para captar esa atención también que decíamos. ¿Alguna marca un poquito más pequeñita? ¿Alguna que me puedas decir? No sé si ahí te meto en un compromiso, porque son ejemplos más difíciles de... Sí, no, a ver, es que hay muchísimas. No te sabría decir ninguna en concreto. Bueno, pues buscaremos... Lo que sí te puedo decir es que si yo iniciase mi marca a día de hoy, tendría muy claro que seguiría una estrategia de founder-led marketing, por así decirlo, donde el fundador es la cara visible. La cara visible en TikTok. De la marca, en TikTok y en Instagram, porque al final los Reels copiado a TikTok, como los Shorts, como incluso en LinkedIn te diría, de ser yo la representación humana de esa marca, porque tú lo sabrás, venimos de una etapa en no sé cuántos eventos de cómo humanizar la marca. Hostia, si lo tienes delante, solo necesitas que haya una persona que humanice la marca, qué mejor que un humano para humanizar la marca. Totalmente. ¿No? Pues ya está, fundadores que quieran empezar y quieran tener una ventaja competitiva. Hay que meterse ahí. Hay que meterse ahí. Bueno, no hay que meterse, pero es la forma de generar esa confianza. De nuevo, jugamos en el terreno de la confianza. Ahí estamos, algunos intentándolo. Sí, totalmente. Bien, ahora, bueno, esa etapa terminó y ahora estás empezando otra. Y bueno, me comentabas fuera de cámara que no estás en un proyecto de volver a Big Tech ni nada por el estilo, sino que estás empezando un poco por tu cuenta, tejiendo un poco tu propia propuesta de valor en el mercado. Bien, ¿qué se está cociendo ahí? Vale, o sea, al final llega un punto en el que todos intentamos progresar, ¿no? Yo soy muy partidario de la gente que intenta ver cuál es el siguiente paso. Creo que todo parte de una mentalidad también, una mentalidad en la que no se critica al que cambia de empresa, por ejemplo, sino que se acepta que la gente quiera empezar nuevas oportunidades. Es decir, a mí frases como la de no te van a contratar porque solo has estado 6 meses o 1 año en una empresa y esto queda fatal. No. Ya se entiende, digamos, que la gente busca nuevas oportunidades porque estamos precisamente en un momento, en una era en la que es muy fácil acceder a la información y yo puedo, a través del propio TikTok, Instagram, el que sea, conocer cómo se empieza una empresa, por ejemplo. Que era algo que hace 20 años pues, o tenía la red de contactos o muy difícil. Pero hoy tengo a los de ITNIC que me lo explican, tú que me lo explicas y mucha más gente que me lo explica, puedo contrastar e intentar moverme yo un poco por mi lado. Entonces, estoy en esa fase en la que, sin cerrar ninguna puerta tampoco, estoy intentando pasar de trabajar por cuenta ajena, por así decirlo, a trabajar por cuenta propia. Y a partir de ahí surgen toda una nueva serie de momentos en los que hay mucha incertidumbre y te tienes que enfrentar, pero vamos, como todo, como cualquier proceso. ¿Puede ser que estés en una etapa en que vas a ayudar a gente a entrar en Big Tech, por ejemplo? Es decir, yo como lo he planteado es, hasta ahora, ¿en qué puedo aportar valor? Porque al final... ¿Te veremos en TikTok? En TikTok, espero, no hay más remedio. Es que no hay más remedio. Es decir, yo he empezado... para que se entienda fácil, digamos, yo he entendido cuando estaba en TikTok todas las dinámicas de creación de contenido y ahora yo me he puesto a crear contenido. Pasa que he empezado en modo fácil. He empezado en modo escritura. Vale. Fácil entre comillas, sin desmerecer para nada, pero... Bueno, es por donde te expone menos. Sí, hay una barrera de entrada inicial más pequeña que luego, evidentemente, tú eres tu marca personal, que esto es algo que tengo también muy claro, y en el ámbito profesional. Entonces, tú lo que dices también tiene que tener una aportación de valor y una diferenciación, y si puede, pues que vincule con la gente, ¿no? Tú me preguntabas, ¿te veremos en TikTok? No hay más remedio, porque al final el mundo va hacia allí y hay que grabarse, porque grabándote es como generas esa confianza, sí. Entonces, he empezado por la parte de creación de contenido, porque al final tú tienes una identidad, que es tu marca, tu creación de contenido, es decir, cómo nutres a esa audiencia, digamos, y luego el proyecto o producto que tú estés creando, ¿no? Los proyectos y productos cambian, el contenido cambian, pero al final tú eres esa identidad que también está evolucionando, ¿no? Y estás transmitiendo eso. ¿Y cómo quieres ayudar?
Pues de momento con lo que sé, que es, tengo como mi tagline, te ayudo a crecer en el mundo tech. Y lo primero que he hecho ha sido como definir unos pilares de contenido en los que considero que puedo ayudar a la gente. Uno de ellos es el futuro del trabajo. Otro es tener una mentalidad de crecimiento, growth mindset, que se le llama. Otro es más big tech y otro es estrategia de carrera. Entonces, entre esos 4 mares me voy moviendo. Vale, y eso terminará, digamos, en una consultoría de decir, oye, yo podría acudir a Bruno para que me ayude a diseñar mi estrategia de carrera, por ejemplo. Eso está por ver, eso está ongoing, por así decirlo. Yo de momento me he definido unos objetivos propios que tienen más que ver con la parte de identidad, o sea, de marca y de contenido, lo que te he dicho, no tanto de proyectos y de producto, donde, por ejemplo, me he comprometido con mí mismo a postear 100 veces. Vale. Luego, me comprometo a acudir a tantos podcasts. Todo esto está nutriendo, ¿no? O sea, tú esperas, digamos, en la producción de contenido y en el feedback de ese contenido que te dé un poco la respuesta a cómo termina cristalizando en servicios, porque es un enfoque interesante. Sí, porque la gente se agobia mucho con tenerlo cerrado ya y lo puedes ver por el camino. Sí. O sea, yo eso dejé TikTok y entonces en aquel momento dije, vale, ahora siguiente etapa. Soy una persona, eso sí, inquieta y con curiosidades y me empecé a interesar por todo este mundillo de la marca personal, ¿no? Y al final he entendido que tú, aunque no lo sepas, en el trabajo tú ya tienes una marca personal. Lo que cambia es el grado de exposición. ¿Te expones más o te expones menos? Pero cuando piensan en ti para un proyecto que tú no has decidido, eso es marca personal, ya. Yo lo que hago es coger y subir el volumen de la exposición hasta donde yo me siento cómodo. Y luego lo volveré a subir en el caso de que haga vídeos, ¿sabes? Por así decirlo. Y mientras yo esté haciendo esto, yo ya me siento, digamos, como que estoy avanzando. Al final, la motivación también viene del progreso, ¿no? ¿Y cuál es el otro lado? Pues el lado del ingreso, que también es súper importante, ¿no? El lado del dinero. Y eso te lo trae más la parte de proyectos y productos. Vale. ¿Qué pasa? Que aquí hay una infinidad de cosas que se pueden hacer y es muy difícil también coger lo primero que pasa. Vale. Entonces, vayamos a esos pilares, ¿vale? Vamos a ir un poco... la cuestión es, digamos que, ¿dónde se la puede ayudar a la gente en la estrategia de carrera? ¿Dónde falla la gente o no sabe moverse? Primero es que no tiene una estrategia, imagino. Sí, totalmente. La parte fundamental es que yo después sí que he hecho algunas mentorías y sí que he estado en contacto con gente. La mayoría falla en lo mismo, que es que no tienen confianza en uno mismo. O sea, si jugamos en el terreno de la confianza y no tienes confianza ya en ti mismo, va a ser muy difícil. Porque es tan difícil de trabajar, ¿no? Es muy difícil de trabajar. Bueno, pues... depende también de si quieres conseguir un trabajo o si quieres crecer dentro de la empresa. Si quieres crecer dentro de la empresa, por ejemplo, lo más fácil o lo que yo más recomendaría es que la gente se apoye en otras personas que sí que tienen esa confianza y esa mentalidad de crecimiento, que a ti te puedan hacer ver que tú puedes desarrollar esa confianza. También es como tener un padrino o una madrina dentro de la empresa. Es algo que la gente normalmente no hace y yo considero fundamental. Igual que decía que las empresas se tienen que apalancar en creadores, pues nosotros como trabajadores nos tenemos que apalancar también en estos padrinos o madrinas que nos puedan ayudar a crecer y que nos saquen lo mejor de nosotros mismos. Eso es fundamental si ya estás dentro de la empresa. Si no estás dentro de la empresa, yo lo que intentaría es escuchar al máximo de gente posible, porque así es como, digamos, como aprendes, ¿no? Escuchando y haciendo preguntas adecuadas. Son como dos cosas diferentes, ¿no? Escuchando, nos pueden estar escuchando nosotros a través de este podcast, pero hay gente que se queda ahí en esa capa de solo escuchar. Y te quedas aprendiendo. Y al final preguntar es hacer también, ¿no? Estoy haciendo preguntas. Ahí cuando haces preguntas ya estás despertando un espíritu crítico, ¿no? También funciona dentro de la empresa, por cierto. Y así es como vas despertando esa curiosidad que te lleva a hablar con gente que también te transmite confianza, por así decirlo. Gente que te dice, oye, pues estas preguntas que estás haciendo son buenas preguntas. Ostras, ¿ah, sí? Sí, ¿has pensado en preguntarle también a este otro, hablar con este otro? Al final también es algo que tiene que ver con la proactividad y de estar en el momento, en la fase vital de querer progresar, ¿no?
Sé que son conceptos un poco abstractos también, pero intento aterrizarlos lo máximo posible porque sirve para todo, de verdad. Vale. Y digamos, estás comentando también muchas cosas relacionadas con el futuro del trabajo. Uh-huh. ¿En qué se basa eso? O sea, digamos, ¿cuáles son los cambios principales que nos vienen y qué movimientos debería estar haciendo la gente en función de esos cambios? Evidentemente nadie tiene la bola de cristal, pero tenemos muchas señales de lo que se viene, de que lo que se viene es gordo. De que lo que se viene es gordo tanto en el terreno profesional, digamos, como en el personal. Yo me centro en el profesional. Esta semana mismamente tienes a Obama, uh-huh, que está diciendo que igual deberíamos empezar a hablar sobre si es bueno o no es bueno tener una renta básica universal para la población. ¿Por qué? Porque al final están preocupados en que esa tasa de desempleo se pueda aumentar muchísimo por la inteligencia artificial que está llegando ya. Yo siempre lo intento ver todo desde un punto de vista optimista. Yo no soy de los que opino, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, no sabremos qué hacer. No, al final sí que creo que la inteligencia artificial es una tecnología disruptora. Gente que dice que es una herramienta. También es una herramienta, pero, ostras, es que algo que ya razona y algo que aprende por sí mismo, eso no es MailChimp. Por así decirlo. Es difícil de sin desmerecer, para que se entienda, ¿no? Sí. Esto afecta a todos los ámbitos, ¿no? Y evidentemente va a tener un impacto en el terreno profesional y de cómo conocemos el trabajo a día de hoy. Entonces, mi apuesta es que hoy en día, para la gente que está empezando, normalmente se lanzan mensajes como muy desmotivadores, ¿no? Tenemos una generación que no tiene oportunidades, que... si tú quieres estar un poco por delante, empieza ya a desarrollar habilidades que tengan que ver con la inteligencia artificial o a desarrollar habilidades que tengan que ver con la marca personal, porque te vas a tener que diferenciar de alguna manera. Y esas son como las dos palancas que tenemos hoy en día en esta década, por así decirlo, que pueden jugar más a tu favor independientemente de lo que tú te dediques. Claro. Lo puedes utilizar para cualquier cosa. Son como las dos ventajas competitivas de las que estaría tirando y también en parte por eso, ostras, estoy aquí también exponiéndome por eso, ¿no? Porque esa marca personal, quieras o no, yo la considero que es no tú conocer a la gente adecuada, sino que te conozca la gente adecuada. Y si tú no te expones, si no subes ese volumen que decíamos, uh-huh, es muy difícil que te conozca la gente adecuada. Ahí está, bueno, veremos ahí a ver cómo avanza esto. Bueno, ya nos adentramos, ya a parte final, digamos, siempre hago la pregunta final, que siempre la hago, es saber, ¿qué te ha inspirado últimamente? ¿Qué me dirías en cuanto a posibilidad de que a lo mejor es una película, una charla, una persona, una anécdota, una situación, o sea, algo que te haya inspirado últimamente y que digas, oye, mira, esto últimamente me ha tocado? A ver, estoy en una fase de transición, ¿no? Sí. De cuenta ajena a cuenta propia. A mí me inspira mucho, me está inspirando mucho, la gente que crece haciendo crecer a los demás, por así decirlo. La gente que no se queda en el beneficio solo propio, sino que va un paso más allá e intenta contribuir a un bien mayor que el propio, por así decirlo. Uh-huh. Que es algo que también hay que entender que las nuevas generaciones le dan mucho valor al propósito, ¿no? Y esto también... Sí. Cambia las dinámicas del trabajo de una manera que no somos conscientes, pero bueno, eso ya es otro tema. Yo lo valoro mucho. El hecho de poder tener gente que sean esos mentores desconocidos que me estén aportando día a día, que no me conozca, lo valoro mucho. Y luego también, algo que me inspira es la gente que se alegra de los éxitos de los demás de una manera genuina, por así decirlo. Vale. Al que yo me alegre que a ti te vaya bien, sin yo verlo como compararme contigo, porque al final somos seres humanos, ¿no? Y, sin nada tóxico. Y son instintos naturales. Esto es algo que a mí me inspira mucho. Y cada vez también lo estoy viendo más. También depende de los entornos en los que te muevas, pero es muy inspirador. Pues nada, nos quedamos con este mensaje y te vamos a seguir en esa nueva etapa, ese nuevo momento que estás ahí construyendo. Te esperamos por TikTok en algún momento. Llegará. Y te esperamos ahí también en esa fase de vídeo y en esa fase que va a cristalizar seguro pues, en algún servicio muy interesante.
Bien, muchas gracias. Sí, nada, oye Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por pasarte por aquí y por explicar tus experiencias. Gracias, Pau. Un placer. Pues nada, te seguimos. Un abrazo.